buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas a Tungurahua tiene la palabra, su espacio semanal de rendición de cuentas donde informamos para usted los aspectos más destacados de la gestión legislativa de nuestra asambleísta, la doctora Betty Carrillo. En estos 10 años de periodo de gobierno, la Asamblea Nacional ha aprobado diversas normas. Todas y cada una de ellas tienen un contenido ideológico que responde a una visión concreta de sociedad y de país. La Ley Orgánica de Comunicación, por ejemplo, presentó a la Nación un debate entre la libertad de información, los derechos de los comunicadores y, por otro lado, la libertad empresarial de quienes representaban el poder mediático. Estas dos visiones se encuentran hoy en un debate que sostuvo la asambleísta Betty Carrillo con el doctor Luis Fernando Torres, en un espacio conocido como Tercer Debate Programa de la Televisión Legislativa que retransmitimos para usted el día de hoy, para que pueda hacer un balance de todas las cosas que se han alcanzado, de los avances logrados y de pronto los desafíos que quedan por realizar en la Asamblea Nacional del Ecuador. Tercer Debate, una producción de los medios legislativos. Nuestra primera invitada es la asambleísta por el Movimiento Alianza País, Betty Carrillo. Betty Carrillo, doctora en jurisprudencia, especialista en Derecho Patrimonial y Familiar, asambleísta de Tungurahua por Alianza País, integrante de la Comisión de Derechos de los Trabajadores. Nuestro segundo invitado es el asambleísta por el Movimiento Cambio, en coalición con el Partido Social Cristiano, Luis Fernando Torres. Luis Fernando Torres, abogado y doctor en jurisprudencia, asambleísta por Tungurahua por el Partido Social Cristiano, en alianza con el Movimiento Tiempo de Cambio, integrante de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Como habíamos señalado, la Ley Orgánica de Comunicación cumplirá en junio próximo 4 años de vigencia. Esta normativa propone, entre otros elementos, la redistribución del espectro radioeléctrico, así como un régimen institucional. Pero ¿cuál es la relación que tiene la normativa y los medios de comunicación? Vamos a revisarlo en el siguiente video. Fue un 14 de junio del 2013 que, con la aprobación mayoritaria del Movimiento Alianza País, la Asamblea Nacional del Ecuador dio paso a la Ley Orgánica de Comunicación. La normativa tiene 119 artículos, 24 disposiciones transitorias, 6 reformatorias, 2 derogatorias y una final. Tras cerca de 4 años de vigencia en el Ecuador, diversas son las lecturas de la aplicación de la norma. La legisladora Gina Godoy presenta los beneficios que, a su juicio, propone la ley en materia de derechos. El derecho a la réplica, el derecho a la reparación cuando la nota, el reportaje ha afectado justamente la imagen, el nombre, el prestigio de una persona. Para el asambleísta Antonio Pozo, esos aspectos son leves si los ponemos en una balanza. Critica el régimen institucional, es decir, la creación del Consejo de Regulación de la Información y Comunicación Cordicom y la Superintendencia de la Información y Comunicación Supercom. Por ejemplo, el linchamiento mediático, esto que ha provocado indignación generalizada en la gente y sobre todo las sanciones impuestas por la Supercom. Esto yo creo que no se justifica. De acuerdo a la Supercom en su página web, en los últimos 3 años se han emprendido 12 campañas para promover el conocimiento de los derechos. Entre ellas se incluyen los conciertos 1 por 1, caravanas infantiles, buenas prácticas comunicacionales, entre otros. Gente que tiene mucho que contar, experiencias importantes para difundir y que en otras condiciones, en gobiernos excluyentes y neoliberales, jamás habrían tenido la oportunidad de compartir. En materia de procesos administrativos, desde el 2013 hasta el 2016, la Supercom informó que se han efectuado 896 trámites por presuntas vulneraciones a derechos. De estos, 427 se iniciaron por denuncia y 469 de oficio. Tenemos, me parece que ya 800 sanciones a medios de comunicación y a periodistas ejecutados por esta inquisición, porque no puede llamarse de otra forma. Por otro lado, el artículo 106 de la Ley Orgánica de Comunicación ordena la distribución de las frecuencias.
33% para los medios públicos, 33% para los privados y 34% para los comunitarios. Carlos Viteri sostiene que esta proporción tiene una lógica. Logramos superar esa barrera también neocolonial, ¿no? A fin de que los medios comunitarios, las comunidades, organizaciones sociales puedan tener sus medios de comunicación. Aspectos que no son ajenos a la lid política, pues los candidatos a la presidencia, Lenín Moreno y Guillermo Lasso, han hecho sus propuestas de campaña. El primero que menciona reformarla y el segundo derogarla. Bien, amigas y amigos, eso era parte de un extracto de lo que ha sido la discusión de la Ley Orgánica de Comunicación y algunas implicaciones que ha tenido a lo largo de estos últimos años. Vamos a saludar ahora a asambleísta Betty Carrillo. Bienvenida a Tercer Debate, a la televisión de la Asamblea Nacional, a los medios legislativos. Muchísimas gracias por la invitación y sobre todo debatir sobre algo fundamental que en estas épocas de campaña pues también ha sido parte de los discursos tanto de uno como de otro candidato. Asambleísta Luis Fernando Torres, bienvenido a Tercer Debate, el programa de los medios legislativos. Muchísimas gracias por la invitación, un saludo a Betty para abordar un tema de tanta trascendencia como la Ley Orgánica de Comunicación. Empecemos entonces. Asambleísta Betty Carrillo, ¿cuál es la relación que tiene la Ley Orgánica de Comunicación con los medios legislativos, con los medios públicos, privados y comunitarios? Pues total relación. La Ley Orgánica de Comunicación nace como una necesidad para el país. En un espacio en donde la comunicación solo era vista de una manera mercantilista, en donde, si bien es cierto, existía una ley de medios, una ley que sancionaba los medios con la suspensión de los medios, que no daba una pauta sobre cómo debían llevarse adelante los diferentes programas, que era netamente mercantilista, pues nace la necesidad de que ahora los medios de comunicación pues tengan una responsabilidad social. Nace la posibilidad de que la ciudadanía tenga en su contexto una información veraz, verificada, contextualizada. El derecho de los ciudadanos que de pronto tienen una imposibilidad física, que tengan ahora a través de los medios de comunicación una manera de informarse. ¿Y se ha logrado aquello a lo largo de estos años, asambleísta? Yo creo que la gente, los dueños de los medios de comunicación, lo que más les molesta es tener que cumplir ese fin social. Creo que los medios de comunicación estuvieron acostumbrados a ser un poder más dentro del Estado y posiblemente el más fuerte. Y claro, a ratos les puede incomodar, pero creo que sí se ha ido generando una cultura en donde debe respetarse la dignidad, en donde la comunicación debe tomarse con absoluta seriedad, en donde no se puede decir cualquier cosa y en donde también se respeten los derechos de los niños. Y esto se lo ha logrado a través de una estipulación de franjas horarias, en donde programas que sean violentos o que contengan contenidos discriminatorios o de sexo, por ejemplo, pues se dé a horas adecuadas. Muy bien. Asambleísta Luis Fernando Torres, su visión sobre lo que es la Ley Orgánica de Comunicación, y ya vamos aterrizando en algunos temas. La Ley Orgánica de Comunicación ha sido un instrumento para interferir en las actividades particularmente de los medios privados de comunicación. Existen radiodifusores, existen medios escritos y medios televisivos que han sido objeto de sanciones completamente desproporcionadas por infracciones que supuestamente están consagradas de manera ambigua y general en la Ley Orgánica de Comunicación. La relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que la ley ecuatoriana, la Ley Orgánica de Comunicación, no es un homenaje a la comunicación, sino más bien el epitafio que se le ha puesto al derecho a la comunicación y a la información, debido a la serie de restricciones que establece la ley. No creo que la comunicación en general haya mejorado desde que está en vigencia la Ley Orgánica de Comunicación. Algunos aspectos, por supuesto, que tienen que ser destacados. ¿Cuáles, por ejemplo? Entre ellos,
el que los periodistas tengan ahora garantías que antes no tenían, e inclusive a aquellos que se dedican a generar no necesariamente conocimiento, pero sí productos que en definitiva pueden ser utilizados y aprovechados en los medios de comunicación. Yo no creo que tenga que archivarse y derogarse la ley, sino yo lo que estoy convencido que se necesita es de una nueva ley que desarrolle los derechos a la comunicación, los derechos a la información, porque si simplemente se deroga la Ley Orgánica de Comunicación y se la envía al archivo, la situación especialmente de quienes se dedican a la comunicación radial y televisiva quedarían en el limbo. Además que constitucionalmente, en la primera transitoria de la Constitución se habla precisamente de que el Estado ecuatoriano debería, o más bien la Asamblea Nacional debe aprobar en un plazo determinado una ley orgánica de comunicación. Claro, pero habría que sustituir por otra, porque como le explicaba, si se deroga la ley y no se dicta otra ley, los derechos de aquellos que se dedican a la comunicación televisiva y radial y que se ejercen gracias a contratos de concesión por las frecuencias quedarían prácticamente en el limbo. Entonces, este es un tema serio desde el punto de vista jurídico, porque al derogarse la ley no revive la antigua ley. Sino es que tiene que constituirse una nueva. Una nueva que desarrolle completamente los derechos y deje bien amparados, particularmente, a los derechos de quienes tienen concesiones para operar radioemisoras y televisión. Ahora bien, vamos a asambleísta Betty Carrillo, tiene que responder. Sí, con respecto a lo que dice Luis Fernando, ¿no? Primero que nada, que quede absolutamente claro que esta ley no regula exclusivamente a los medios privados, él ha dicho especialmente a los medios privados. La ley de comunicación es para todos los medios, públicos, privados y comunitarios. Y dentro de los procesos que la Supercon ha dado, que son 1058 casos de procedimientos administrativos, un total de 662 han sido resueltos con sanción exclusivamente administrativa. En ningún caso ahora esta ley puede cerrar medios de comunicación, como sí lo hacía la ley de medios. 263 casos fueron archivados y 105 casos absueltos. En este momento 28 casos están en trámite, lo que significa que se da procesos debidamente llevados con una legítima defensa, con el principio del debido proceso. Y por otro lado, no solamente la Constitución es la que establece el que haya una ley de comunicación. Esto fue resuelto por el pueblo ecuatoriano, quien en las urnas, a través de preguntas que se le hizo a todo el país, pues dijeron, sí, queremos una ley de comunicación. Y en este momento, pues, Luis Fernando, sí me llama la atención, cuando tú manifiestas que uno de los beneficios en la ley de comunicación es lo que determina el artículo 44, que habla sobre los derechos laborales de las y los trabajadores que antes no tenían. Usted como periodista sabe que antes el pago a muchos periodistas era simplemente con la contratación de publicidad. Ahora la ley de comunicación... ¿Y eso ya no sucede ahora, asambleísta? Bueno, si es que eso sucede, está contra la ley, porque la ley de comunicación expresamente habla sobre, en los derechos a los trabajadores, que las remuneraciones sean de acuerdo a las tablas salariales fijadas por la autoridad, cuya tabla es de $600 para arriba, que antes ustedes no ganaban. Y digo, me llama la atención, porque Luis Fernando presenta una demanda de inconstitucionalidad a la ley de comunicación, en donde se opone precisamente a la vigencia de este artículo que protege los derechos de los trabajadores en comunicación. Asambleísta Luis Fernando Torres, ¿qué decir ante aquello? Por la forma fue la demanda a ese artículo y por el fondo a otros y no a ese 42. ¿Por qué por la forma, Luis Fernando? Precisamente porque hubo trampa en el debate. La ley se aprobó violándose procesos constitucionales. Yo demostré, lamentablemente la Corte Constitucional hizo una reverencia al poder y santificó completamente la ley.
Pero más allá de la discusión de la inconstitucionalidad de forma o de fondo, mire, hay casos de radioemisoras que han sido sancionadas porque han juzgado, los que están permanentemente monitoreando a estas radios, que la programación de producción local no ha cumplido el tiempo y el cronograma exigido, que les faltó 2 o 3 minutos. Y la sanción económica impuesta por ese hecho para un medio de comunicación pequeño, que tiene muy poca publicidad, es una sanción que afecta inclusive su capacidad operativa. Es decir, cuando se sanciona con montos que efectivamente no corresponderían a los ingresos que tendría ese medio de comunicación. Mire, ¿Esa sería la una lógica? radio rural, que es objeto de una sanción, con la sanción de un salario básico unificado, ya tiene problemas. Entonces, eso efectivamente ha ocurrido, hay muchísimo malestar, y ahora la gran preocupación de varios radiodifusores, especialmente del país, tiene que ver con el hecho de que su situación está en el limbo, porque las concesiones están en trámite y no se han resuelto. Ya vamos a pasar a ese tema, asambleísta. Sí, vamos a ir a la respuesta. Ahora vamos a escuchar las palabras de la asambleísta Jimena Ponce León. Ella también tiene algunos argumentos sobre este punto, porque no vamos a ir dispersando un poco el debate. Vamos a revisar ahora las palabras de la asambleísta Jimena Ponce León, quien también hace referencia al régimen institucional de la Ley Orgánica de Comunicación. La Ley de Comunicación viene a operar este derecho constitucional a la comunicación por parte del pueblo ecuatoriano. En muchos casos se ha pensado que la comunicación viene a ser un negocio de ciertas instituciones o de entidades privadas, y creo que hay que superarlo. Puede ser provisto por entidades privadas, públicas, comunitarias, y eso precisamente es lo que tiene que ser la ley, balancearlo, que no sea solo el mercado la que rija la comunicación, sino que sean los derechos de la población al acceso a una información adecuada, que permita construir sociedad, que permita con veracidad, con contrastación de los hechos, tomar las propias decisiones que tiene el ser humano sobre su vida. Eso es lo que pretende hacer la ley de comunicación. Muy bien. Asambleísta Betty Carrillo, ¿la Ley Orgánica de Comunicación pretende balancear precisamente este derecho? ¿Qué derecho? ¿La comunicación? A ver, yo creo que la Ley de Comunicación lo que hace es decirnos a todos, recordarnos a todos, que los derechos a la libertad de expresión son legítimos, pero que al estar con un micrófono, la persona que utilice ese micrófono debe hacerlo con absoluta responsabilidad. Entonces, yo tengo todos los derechos de hablar, de decir lo que pienso, de emitir un criterio, pero por supuesto yo tengo que ser responsable en el momento que estoy detrás de un micrófono, de decir las cosas que las puedo demostrar. La responsabilidad ulterior. La responsabilidad ulterior que se encuentra escrita en la Ley de Comunicación, en donde ahora no es el dueño del medio de comunicación el responsable, sino la persona que lo dice. El dueño del medio de comunicación es responsable cuando se emite un comentario, vamos a suponer, en la prensa escrita, y no hay el autor de ese documento, de ese criterio. Entonces, en ningún momento se ha violentado la libertad de expresión. Tanto es así que siempre se dice no hay libertad de expresión. Si no hubiera libertad de expresión, pues ni siquiera yo podría decir aquello. ¿Qué pasa cuando hay sanciones a medios de comunicación, legisladora, y cuando la Superintendencia de la Información y Comunicación ha efectuado todo el proceso el proceso administrativo? ¿Quién evalúa, quién observa lo que se está transmitiendo en ese momento? ¿Cuáles son las categorías que determina la ley para que lo que se dice corresponda a esa situación? La Ley de Comunicación creó a la Superintendencia de Comunicación. Existen parámetros a través del reglamento en donde los medios de comunicación presentan su cronograma, en donde los medios de comunicación presentan las franjas horarias que se van a dar y los diferentes programas. Por supuesto, tienen que tener un mínimo de contenido también social, en donde tienen que hacer una programación educativa. Yo no conozco, la verdad, y he averiguado, no conozco ninguna radio, ninguna radio comunitaria, pública o privada, que se le haya sancionado por
por 2 o 3 minutos que no cumplan con el cronograma. O sea, sí me gustaría saber con nombres y apellidos cuáles son esas radios, porque si es que existe, sería que la Supercom no está dando una verdadera información. Asambleísta Luis Fernando Torres. Sí, otra cosa sí, antes de salir, que sí es importante, porque aquí se ha dicho que se presenta una demanda de inconstitucionalidad por la forma. La ley de comunicación, les recuerdo a todos los ecuatorianos, que ha sido la ley más debatida en la historia del Ecuador, más de 9 meses en debate. 9 meses que se ha dado para que salga esta ley y realmente se dieron el primero y el segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Entonces, el procedimiento y el proceso, incluso interno dentro de la Comisión de Comunicación, en donde se recibió a todos los representantes de los medios de comunicación públicos, privados, comunitarios e incluso organizaciones internacionales. Correcto, asambleísta. Vamos, asambleísta Luis Fernando Torres. ¿Existe medios de comunicación que han sido sancionados por las categorías, por lo que usted ha logrado aseverar? Por supuesto. ¿Podemos empezar a enumerar? Pues mencionaba la asambleísta que hay 600 casos, de los cuales 200 absueltos, 200 archivados, y significaría que si nos atenemos a esos números habría por lo menos 200 sancionados con amonestación en unos casos y con multas en otros. En la provincia de Tungurahua al menos varios medios escritos y radiales han sido sancionados con multas. Entonces, inclusive multas que bordean los $5.000 de alguna de las radios locales, cuyo nombre no quisiera dar aquí, pero particularmente le puedo decir. Y se trata básicamente por la programación, que alguno de los que está programando la música no colocó bien, digamos, el registro, faltaron algunos minutos y vino la sanción y tuvieron que pagar. Cerca de $5.000 o más. ¿Y el rol de la Supercom también es está excesivo? Pues mira, excesivo. Esta ley es absurda porque monta un aparato estatal sobre los medios privados. Los públicos no, pues porque son los mismos, ¿no? Los que producen, controlan, administran, sobre los medios privados fundamentalmente en el país. Y de allí la queja. Dígame usted, entre los medios privados del país, ¿quiénes han aplaudido esta ley? Ninguno. Porque ven en esta ley una molestia, un fastidio. Imagínense lo que significa. Usted quiere oír noticias en una radio. Le voy a dar el ejemplo. Radiovisión, 6 de la mañana. Y resulta que a las 6 de la mañana viene una programación dirigida desde los entes públicos durante 20 minutos. Yo no quiero oír esa programación. Quiero oír noticias. Pero no me permiten. Porque hay una programación que entra en medio de lo que uno espera oír noticias. Y eso pasa normalmente con algunas radioemisoras. Pero eso no tiene también que ver con el derecho que tiene el Estado a informar sobre la obra pública. ¿Qué derecho? El derecho es el del ciudadano. Yo quiero oír noticias. Yo no quiero oír propaganda histórica, propaganda política. La ley lleva a esos excesos. Y por eso, a nivel internacional, la ley es vista como un pésimo ejemplo. Todos los que defienden o defendemos la libertad de comunicación, información, expresión, vemos en la Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador el peor ejemplo, la forma como fastidiar no a quienes ejercen la comunicación, sino a los ciudadanos. Si yo como ciudadano sintonizo una radioemisora, pues yo quiero escuchar lo que esa radioemisora normalmente ofrece. Yo no quiero escuchar lo que desde el oficialismo se quiere presentar. Entonces, ese es un gravísimo problema. No nos vamos a poner de acuerdo con la asambleísta porque ella patrocinó y con legítimo derecho esa ley. Yo me opuse radicalmente. Considero que es una ley estatista, intervencionista, una ley que limita los derechos. Tiene, debo reconocer, algunos aspectos positivos, pero en general la ley debería ser sustituida por otra ley que verdaderamente desarrolle los derechos a la comunicación y a la información. Correcto, asambleísta Luis Fernando Torres. Ya vamos a ir con la réplica de la asambleísta Betty Carrillo. Vamos ahora a revisar las palabras del legislador Patricio Donoso, que es integrante del movimiento Creo y nos tiene también su punto de vista sobre esta normativa. Es una ley que fue aprobada inconstitucionalmente, porque yo como asambleísta, y usted, Belkis, es testigo, no pude debatir esa ley. Yo debuté como legislador el 14 de mayo del 2013. El 14 de junio de ese año, un mes más tarde, de mi posesión como legislador, se hizo aquí la votación y yo no pude debatirlo.
y se incorporaron temas como aquello del linchamiento mediático 4 minutos antes de la votación. Por tanto, creo que esa ley adolece de serias fallas constitucionales. Asambleísta Betty Carrillo, ¿qué decir ante aquello? Bueno, nosotros no solamente que cumplimos con la Constitución y sobre todo, como digo, porque la Constitución fue elaborada en Montecristi por un grupo de personas que elegidas por el pueblo ecuatoriano, pero más allá de eso, fue la ciudadanía la que quiso que exista una ley de comunicación con su voto. Nosotros cuidamos muchísimo en el momento de elaborar la ley, que guarde concordancia con la Constitución y sobre todo con los instrumentos internacionales. Esta ley garantiza los derechos ciudadanos. Eso es el fin, el objetivo de la ley, la reivindicación de un derecho a la dignidad, la reivindicación de lo que significa la real aplicación del derecho que tenemos los ciudadanos a la réplica, del derecho que tenemos los ciudadanos a la rectificación de parte del medio de comunicación. Aunque en su momento se diga o se argumente que el Estado se estaría inmiscuyendo en el rol de los medios de comunicación. Es que el Estado tiene la responsabilidad de inmiscuirse cuando se trata de defender a los derechos de las personas. No podemos alejarle al Estado de esa responsabilidad, todo lo contrario. El Estado tiene que cumplir esa misión. ¿A través de qué lo hace el Estado? En este caso, lo hace a través de la ley. El asambleísta Luis Fernando Torres presenta la inconstitucionalidad de la ley objetando derechos ciudadanos, no derechos de los medios de comunicación solamente, sino que objeta derechos ciudadanos como es el derecho a la réplica, el derecho a la rectificación. Pero aquí hay algo muy importante, que ahora sí son sanciones administrativas. ¿Sabe qué es lo que pasaba antes? Antes lo que había es la suspensión de los medios de comunicación. Si yo no estaba de acuerdo con lo que dicen en el medio de comunicación en contra del gobierno, simplemente cerraba el medio de comunicación. Correcto, asambleísta Betty Carrillo. Asambleísta Luis Fernando Torres, ¿el Estado ecuatoriano tiene que entrar a regular y sancionar a los medios de comunicación? ¿Ese es su rol también? No es su rol, porque si así se obra desde el Estado, se restringen los derechos a la información, a la comunicación y a la libre expresión. La Ley Orgánica de Comunicación, inconstitucionalmente aprobada, porque minutos antes de que se votara, se incorporaron disposiciones que no habían sido objeto del debate, y por ello yo demandé por la inconstitucionalidad de forma todas las normas. Efectivamente, se convierte en un instrumento poderoso para limitar derechos de quienes ejercen la comunicación y también de nosotros los ciudadanos. ¿Pero qué pasa ante estos eventuales abusos que habrían cometido en su momento los medios de comunicación? ¿Cuáles abusos? Cuando, por ejemplo, si es que un ciudadano se vio afectado en su honra y no tenía la posibilidad de defenderse, si así desea, o de aclarar ante una situación. No, pues, sin ley orgánica de comunicación era posible de que una persona pueda iniciar una acción judicial civil de reparación o eventualmente penal. Había los caminos. Ahora resulta que las aclaraciones y las réplicas son curiosísimas. Mire usted lo que ha pasado con Diario Expreso. La aclaración, me parece que de alguna empresa estatal petrolera, fue tomarse la página completa y enviar en el formato que creía esta empresa la aclaración, cuando los lectores de ese periódico, como yo, queremos ver el diseño normal del periódico en otro diseño. Ok, asambleísta Betty Carrillo. Entonces, en la Ley de Comunicación se establece el derecho a la réplica ya enviada, diagramada la información al medio de comunicación. A ver, primero creo que debemos entender qué es el derecho a la réplica, ¿no? El derecho a la réplica, artículo 24 de la Ley de Comunicación. Toda persona o colectivo humano que haya sido directamente aludido a través de un medio de comunicación de forma que afecte sus derechos a la dignidad, honra o reputación, tienen derecho a que por este medio difunda su réplica de forma gratuita en el mismo espacio, página y sección. Es decir, diagramada la información. A ver, le está diciendo que esa persona puede
emitir su pronunciamiento, su réplica, ¿no es cierto? Cuando a través de un medio de comunicación afecte a sus derechos, a la dignidad, honra o reputación. Claramente está determinado en qué casos. ¿Qué es lo que pasa normalmente? Y ustedes lo saben. Brevemente, porque nos vamos a una pausa. Ustedes lo saben. Se emite cualquier criterio en contra de una persona y esa persona se siente afectada y después la réplica en una página, en primera página, y después el medio de comunicación. Eso pasa fundamentalmente en los escritos. En la última página, en un espacio de este porte, saca la réplica. Eso no puede ser. De hecho, que esa persona, al haber sido limitada, al haber sido transgredidos sus derechos, por supuesto que no van a ser rehabilitados. Pero sin embargo, eso es lo mínimo que puede ocurrir. Okay, entonces, ¿a quién se está defendiendo? Se está defendiendo al ciudadano. Amigas y amigos, esto es Tercer Debate. Hoy conversamos sobre los medios de comunicación y la Ley Orgánica de Comunicación. Tungurahua tiene la palabra es un espacio semanal informativo, de rendición de cuentas, donde intentamos poner ante usted, el ciudadano, los elementos que necesitamos para una política de debate, una política de argumentos, de altura, con contenido ideológico, como creemos que nos merecemos todos los ecuatorianos, una clase política que construya, que edifique, que proponga. Los argumentos han sido citados para usted, hemos retransmitido el programa en su integridad para que pueda sacar sus propias conclusiones, oriente su decisión y su voto pensando en el futuro del país. Muchísimas gracias, hasta la próxima semana.